Que Dios les bendiga, hermanos. Es realmente una gran bendición cuando tenemos que compartir la palabra de Dios. Esta noche voy a atreverme a hacer un experimento y ustedes van a estar durante el estudio, van a estar viendo estos dos vasos de vez en cuando. Y ustedes pueden ver que estos vasos, bueno, creo que mejor los enfocan, ¿verdad? Para que los vean allí. Estos vasos tienen agua. El vaso y el agua pueden representar lo que es nuestra vida. Pueden representar lo que es cada uno de nosotros. Aquí en mi mano tengo, todos también lo van a reconocer, una bolsa de té, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, y después vamos a ver el significado espiritual que esto puede tener, vamos a dejar la bolsa de té dentro del agua y vamos a dejarlo durante el tiempo que estemos estudiando la palabra de Dios. Y le voy a pedir a los que dirigen la cámara que a ratos, como de entre 5 o 10 minutos, vuelvan a enfocar este vaso para que vean la diferencia entre este vaso y el otro vaso. Y así hasta que 2 o 3 veces durante el estudio, para que vayamos viendo qué es lo que va ocurriendo. Tal vez por el frío está un poco más densa el agua, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y la semana pasada estaba recordando algunas de las cosas que estábamos viendo y yo quiero insistir un poco en lo que nosotros dijimos que es una fe razonable. No estoy hablando de la razón usada para entender la fe, sino estamos utilizando la fe para entender la razón, que es completamente distinto. Porque si uso la razón para tratar de entender la fe, puedo caer en el materialismo. Y voy a tratar de buscar explicaciones materiales a las cosas espirituales. Pero si yo tengo la fe y trato de encontrar todo lo que son las bases bíblicas establecidas y que me explican mi fe, puedo darme cuenta que mi fe es razonable y que hay algunas cosas que la razón por sí sola puede no dar a conocer de una manera adecuada, pero que por medio de la fe podemos llegar a entender con un poco de paciencia, porque el Señor siempre nos está revelando su palabra. Por eso fue que dijimos que una fe razonable, si ustedes se acuerdan cuando decíamos la definición, es esa fe que es bíblicamente sostenible, no por conceptos filosóficos. Para mí la verdad no es un concepto. La verdad no es lo que dijeron Epicurio, Platón o todos aquellos filósofos de la antigüedad. La verdad se encuentra en Juan 14:6, donde dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, para nosotros los cristianos, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y eso es lo que me ha llevado a pensar de que nosotros debemos de saber y entender lo que nosotros creemos. Precisamente por no saberlo y no entenderlo, muchas veces erramos con las cosas que el Señor nos está diciendo. Fíjese que vamos a empezar pensando en lo que son las personas que hay en el mundo para analizar lo que es la genuinidad o lo genuino de nuestra conversión. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso para que veamos también lo razonable que esta es, y el Señor la dejó bien establecida. Pero antes de entrar de lleno a ello, vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias esta noche, porque tú has preparado estos momentos para que nosotros aprendamos de tu palabra. Señor, estamos aquí para escucharte y para saber lo que tú nos estás dando y entender mejor nuestra relación contigo. Y sabemos que tú has preparado todo esto y lo has hecho porque quieres que tu iglesia sea una iglesia completamente dedicada a tu reino, en el trabajo, en la extensión y en el ganar a todas aquellas personas que han de escucharte por el testimonio de esta tu iglesia. Te bendecimos, Padre, y gracias por la oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén
he encontrado en la Biblia, y está bien claro, que existen 3 tipos de personas. Estos estudios no son originales, los he conocido por diferentes movimientos de nuestra misma denominación, y quiero agruparlos para que nosotros veamos cómo lo que creemos tiene sentido. Y no es algo místico, no es algo en lo que nosotros nos imaginamos en algún momento y dijimos, a eso es lo que vamos a creer, porque parece que está bonito. Porque el cristianismo muchas veces puede parecer cualquier cosa, pero menos bonito. Entonces, entendemos de las mismas escrituras que hay 3 tipos de personas en el mundo, desde la dimensión espiritual. Primero, vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y es allí donde nosotros vamos a empezar a mirar esta noche. 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, el Señor nos habla de una persona. Dice, el hombre que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es necedad y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La traducción es bellísima, a mí me encanta esta traducción, la forma como está dicho. Pero el lenguaje original, y creo que así lo tiene la Reina Valera, dice que el hombre natural, y la palabra que utiliza como hombre se refiere también a la mujer, es un término genérico en el idioma original, hombre y mujer. Hay algunos que lo traducen de esa manera, pero en realidad lo que está diciendo en términos genéricos es hombre. Está utilizando una palabra donde dice que la persona, lo que se traduce aquí como el hombre que no tiene el Espíritu, a la persona que no tiene el Espíritu, le llaman un hombre natural, un hombre sensual, sensitivo, consciente. Es el hombre natural, sensual, sensitivo, consciente. No recibe lo que es del Espíritu de Dios. Es lo que está diciendo esto. No puede recibirlo, porque para él es una tontería. Así lo dice el lenguaje original. Es tontería. No cree en ello. No puede conocerle. No puede reconocerle. Y no puede ser conocido el Espíritu por personas de ese tipo. Esa es la primera persona de la que nos habla la Biblia. Es la persona por la que Jesucristo se ha preocupado. Es la persona que no tiene a Cristo en su vida. Voy a pedir que pongan el primer slide. Para que ustedes vean el hombre natural cómo tiene su vida, dónde tiene a Cristo. El hombre natural tiene su propia naturaleza, su propio yo en el trono de su vida. Esta es la silla. Estos que están alrededor son las cosas de la vida. Podemos darnos cuenta que Cristo no está en su vida. Por eso no puede entender las cosas del Espíritu. Alguien tiene que venir de afuera. Y vamos a ver quién es el que lo va a ayudar a entender cómo Cristo puede entrar a su vida. Pero el hombre natural tiene las cosas de su vida totalmente desordenadas. No hay un orden en su vida. En él predomina el yo. Yo soy y como yo no hay otro. Hay muchos que conocen esas palabras. Yo soy yo y como yo no hay otro. Se utiliza mucho algunas veces allá en México. Ese es el hombre natural del que está hablando el apóstol Pablo aquí en este versículo. Y podemos darnos cuenta que él niega a Dios y no acepta las verdades de Dios y su vida es un desastre. Pero también hay otro, ya puede estar. También hay otro que es el varón o mujer que Pablo les llama el cristiano carnal. No lo dice en esas palabras, pero sí lo da a entender muy bien cuando leemos allí mismo en 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice allá en el capítulo 3 versículos 1 y 2. Allí mismo más abajito nada más. Hermanos, no pude dirigirme a ustedes como si fueran espirituales. Entonces hay uno más, pero ahorita vamos a ver eso. Sino como mundanos. O sea, otra vez esa palabra, natural. La persona que todavía, a pesar de que son, vea cómo les dice, hermanos, pero les dice mundanos. Es decir, aún tienen cosas en su vida que pertenecen al mundo. Allí voy a pedir que me pongan la segunda imagen para que vean. Esta es la persona. Y sigue diciendo Pablo,
sino como mundanos, apenas niños en Cristo, es decir, no se han desarrollado, no han crecido. Y ese es el cristiano carnal que él llama. ¿Tiene a Cristo en su vida? Sí, sí lo tiene, pero no lo tiene en el trono de su vida. Sigue siendo Él el que reina en su vida. Y Él es el que le dice a Jesucristo, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. En vez de decir, Señor, me someto a tu voluntad. Le dice, Señor, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. Dame esto, dame lo otro, dame aquí, ayúdame con esto. Él está dando las órdenes y aquel como que debe de estar obedeciendo. Pero hay una cosa interesante, las cosas de la vida de esa persona, que aunque tiene a Cristo, no manda a Cristo en su vida, las cosas de su vida están totalmente desordenadas. Póngame la tercera imagen, por favor. Ahí podemos ver que hay dos personas. ¿Qué diferencia hay en el nivel de las cosas de la vida entre la persona natural, el mundano, y el cristiano mundano? Podemos darnos cuenta que las cosas de la vida del cristiano carnal y las cosas de la vida del natural, del ser humano que no tiene a Cristo, son exactamente iguales. Precisamente porque hay este tipo de cristianos, la gente ve a estos y dice, su vida es idéntica. Hay una gran diferencia, y lo vamos a ver, hay una gran diferencia. Este tiene a Cristo en su vida, el cristiano carnal lo tiene en su vida, pero no es el rey de su vida. Lo tiene en su vida. Este no lo tiene en su vida. Esa es la gran diferencia que hay entre estos dos. Pero en cuanto a la forma de vida, en cuanto al testimonio, en cuanto al comportamiento, este y este es exactamente igual. Este tiene celos, este también. Este tiene envidias, este también. A este le gusta el chisme, este chismea. Aunque no lo crean, así pasa. Entonces dicen, ¿para qué voy a ir yo a esa iglesia? Si mira, son igualitos a los de afuera. Pero eso es por culpa de aquellas personas que no han querido madurar. Vea cómo Pablo les llama. No los deja de llamar hermanos, pero le dice, son mundanos. Lo que me gusta de Pablo en la epístola a los Corintios es que siendo Corinto una iglesia de la cual se podía decir muchas cosas negativas, nunca dijo que no era iglesia de Dios. Porque él conocía esta situación. Tenían a Cristo, pero aún no lo tenían en el trono de su vida. También hay un tercer tipo de persona. Hay un tercer tipo de persona. Y es el que llama, allí volviendo al capítulo 2, versículos 15 y 16, les llama el cristiano espiritual. Esta es la persona del cual dice, el hombre 15, el hombre espiritual lo juzga todo. ¿Se acuerdan lo que decía de juzgar la semana pasada? Están utilizando esa palabra aquí. Establecer la diferencia entre el bien y el mal. No sentarse en la silla de la condena, de condenar, sino establecer la diferencia entre el bien y el mal. El hombre espiritual, el cristiano espiritual lo juzga todo, pero él mismo no está sujeto al juicio de ningún hombre. Es decir, ha visto su vida, la ha limpiado, se ha entregado completamente al Señor, de manera que no le encuentran cosas, a menos que sean mentiras, cosas por la cual le puedan decir, está mal lo que estás diciendo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando del espiritual. Y Pablo no dice que el espiritual tiene la mente de Cristo, sino dice, él y yo tenemos la mente de Cristo. Pablo se estaba incluyendo entre los espirituales para decirle a los corintios que tenía la potestad y la autoridad de estar completamente entregado a Dios para decir lo que más adelante iba a decir. Pero lo que yo quiero llamar la atención es de que el hombre espiritual, ahora veamos, ¿cómo es la persona espiritual, varón o mujer espiritual? Tiene a Cristo en el trono de su vida. Su yo está totalmente sometido a Él. Las cosas de su vida están ordenadas. Es cumplido, es leal, es honesto, es todas esas virtudes que nosotros conocemos.
Ahora, todas esas virtudes que nosotros conocemos tienen una razón de ser para que puedan estar ordenados de esta manera tan bonita en la vida del cristiano. No siempre va a estar así. Va a haber momentos en que uno, pues por alguna situación, le caiga o se sienta desanimado o pase una circunstancia que lo haga pensar, Señor, ¿por qué a mí? Pero puede siempre llegar a este estado, porque si al final del día o al final de esa situación o dentro de esa situación dice, sí, Señor, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces estamos poniéndolo exactamente a Él en el trono y yo estoy a los pies de Él. Me estoy sometiendo completamente a su voluntad. Ese es el cristiano ideal. Ese es el cristiano del que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, viene la parte medular de esto. ¿Cómo podemos llegar a ser ese tipo de cristianos espirituales? ¿O por qué hay cristianos carnales? Y por último, que quiero que usted se pregunte qué tipo de cristiano soy yo. Porque es allí donde está lo válido de esto. Que usted pueda medirse. Y el único parámetro de medida que nosotros los cristianos que tenemos no es otro miembro de la iglesia. Es más, no son ni los apóstoles. Estoy hablando de los 12 apóstoles, ni Pablo. Aunque Pablo dijo muchas veces, sed imitadores de mí así como yo, de Cristo. Y lo que nos está diciendo es que el único parámetro que nosotros tenemos para medirnos con respecto a nuestra vida es Cristo y no hay otro. Entonces nosotros tenemos que medirnos con Cristo y no con, ese hermano es muy bueno, me gustaría ser como él. Una vez oí un mensaje de un predicador, me impresionó mucho, porque me dijo a mí, no, él estaba hablando como a 1000 personas, pero él me dijo a mí, yo estaba ahí entre los 1000, y me dice a mí, si tú deseas la posición de tu pastor, o si tú deseas la posición de tu superior, tienes el mismo pensamiento de Satanás, porque él quiso ser como su superior. Ten mucho cuidado. Eso me dijo, y a mí me puso a temblar eso. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos cayendo en ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué tipo de cristianos somos en realidad? Y es muy sencillo, les he dicho, las cosas que están en la Biblia son bien claras. Solamente hay que buscarlas, porque la Biblia dice, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá, hablar y se os escuchará. Lo dice, y lo dice el mismo Jesús. Entonces lo que hay que hacer es ir allá. Y me voy a Mateo capítulo 22, versículo 37. Y ahí yo veo, en esas palabras que mi Señor Jesucristo está diciendo, cómo se comprende todo lo que Él espera para que uno sea un cristiano total, completo. Allí en el versículo 37 dice lo que es el famoso gran mandamiento. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Me ponen el otro slide, por favor? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Bueno, me importa que ustedes vean allá. Uno de los errores del ser humano está en leer las Escrituras a la luz del conocimiento científico que tenemos el día de hoy. Me decía una persona, la Biblia no puede tener razón, y de eso vamos a hablar la próxima semana. No puede tener razón, me decía. ¿Por qué? Porque ahí dice que el cielo está arriba. El ser humano está abajo en la tierra y el infierno está debajo de la tierra. Pero la tierra es redonda, me dice. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? El espacio es curvo, ya se demostró eso científicamente. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? A mí me inquietó por un momento esas preguntas
Y claro, me fui otra vez a las Escrituras, a los hermanos que conocían un poco más, y les estuve preguntando hasta que un día, estudiando, viene a mi mente esa pregunta, y se las voy a hacer ahora. ¿Cuándo el ser humano empezó a darse cuenta que la tierra era redonda? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuándo el ser humano empezó a pensar que la tierra era redonda? Hasta donde yo tengo conocimiento, en 1492, cuando Colón se atrevió a viajar de España, del puerto de Palos, hasta las Indias, llegando a América. Es de entonces que yo me di cuenta de una cosa. Estas personas escribieron antes de 1492. ¿Cuál era la concepción del mundo antes de 1492? ¿Cómo era la tierra? Plana. Es que Job dice que lo ve como un círculo. Claro, te paras en la montaña y tú ves el horizonte como es. Y a eso se está refiriendo eso que está escrito en Job. Y me di cuenta de una cosa. Cuando leemos las Escrituras con la cosmología de nuestro tiempo, vamos a encontrar contradicciones. Pero no es que la Escritura se contradiga, es que yo me contradigo porque le estoy poniendo un conocimiento que aquellos no tenían. Pero si yo me voy al conocimiento de ellos, entonces todo empieza a tener sentido. La tierra era plana, el cielo está arriba, el trono de Dios está arriba, el ser humano está aquí y el infierno está abajo. Tiene todo sentido. Eso nosotros lo podemos llevar a la interpretación actual, ya con la tierra redonda. Pero nosotros tenemos que traer ese conocimiento a nuestro tiempo y no agarrar lo que se dice a la luz de nuestro conocimiento. Eso se llama un estudio de acuerdo a las cosmologías de las personas que lo hicieron. Entonces, eso me lleva a pensar, ¿a qué se refería Jesús cuando dice, entrega tu mente? ¿A qué se referiría? No tienen el otro slide. ¿A qué se referiría Jesús cuando dice, entrega tu mente? Toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, en el orden en que Él lo dice aquí. En el orden en el que Él lo dice aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Resulta que en el corazón estaba todo lo que es lo tengo al revés. Pero en el corazón reside todo lo que es la voluntad del ser humano. Cuando leemos en lo que es el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que de la abundancia del corazón, y Jesús lo dice una vez, habla la boca. O sea, en el corazón reside la voluntad del ser humano. Como el hombre es en su corazón, así es él. Habla de la voluntad. Y que se sienten algunas cosas en el corazón que lo hacen tomar ciertas decisiones. Hablan de la voluntad. Entonces, cuando Jesús habla del corazón, que debo de amar a Dios con todo mi corazón, está diciendo que debo de amarlo debo de entregarle toda mi voluntad. Cuando Jesús dice que debo de amarlo con toda mi alma, cuando leo o busco qué es la palabra alma desde el Antiguo en el Nuevo Testamento, encuentro a cada momento que en el alma residen y están viviendo todas las emociones del ser humano. Entonces, el alma, cuando se está refiriendo a Jesús, amarás a Dios con toda tu alma, quiere decir que tienes que entregarle también todas tus emociones. Y cuando dice también entregar toda tu mente, ¿qué es la mente? La mente no era en ese tiempo lo que es el día de hoy. La mente en ese tiempo era el lugar donde se encuentra la inteligencia. En el corazón no estaba la inteligencia, en el alma no estaba la inteligencia, sino en la mente. Entonces hay una razón por la que Jesús está diciendo, ¿de verdad quieres ser un hijo de Dios? Entrega tu intelecto, entrega tus emociones, entrega tu voluntad. Y de esa manera vas a poder amar. Porque si alguna de esas tres no las has entregado, vas a tener problemas para amar a tu prójimo. Vas a tener problemas para amar a Dios. Vas a tener problemas para cumplir con los votos que tú les hagas a Dios, porque no le has entregado algo de tu vida. Lo primero que yo quiero ver, ¿qué es la entrega de la mente? O sea, la entrega intelectual.
Nosotros decíamos la semana pasada, el cristianismo no es un salto de fe a ciegas, a lo desconocido. Las verdades de la fe cristiana están bien documentadas e investigadas. Quiere decir que debo de hacer una decisión inteligente. Debo de verificar que todas las cosas que se dicen están aquí en las Escrituras. Y no nada más oír cualquier cosa que se dice y creerlas, no más porque las dijo el pastor, perdone pastor, ¿sí? No más porque las dice, no, sino que debe de haber una palabra que lo respalde. Usa la inteligencia, entrégasela a Dios. Y no permitas que tu inteligencia sea ocupada por otros tipos de conocimiento que no está debidamente comprobado, sino no dejan de ser teorías en el mundo. Vean cómo ya está ahorita. No dejan de ser teorías en el mundo, pero que vienen a formar parte de mi inteligencia con tal de encontrar los fallos de la Biblia. La entrega de mi inteligencia entonces quiere decir que yo debo de tomar la decisión, y eso viene de mi corazón, de creer lo que el Señor ha dicho. Si el Señor dice que de la noche, de la tarde de un día a la mañana del mismo día, creó algo, es porque así es. Porque si no, entonces estaríamos dudando de que la Biblia no tenga errores, de que la Biblia sea la palabra de Dios. Porque la estamos superitando al nivel de nuestra mente. Y no nos damos cuenta que es mucho más elevada la mente de Dios. Pues bien, la entrega de nuestra inteligencia tiene que ver con eso, el creer esas cosas. Hay mucha gente que se ha dedicado a estudiarlo con la finalidad de que nosotros hagamos una entrega intelectual sensata y sin contradicciones en nuestra vida. Cuando se hace una entrega intelectual, todo lo que tú sabes, no importa qué nivel académico hayas logrado, desde nada más primero de primaria hasta un doctorado, un postdoctorado, no importa qué es lo que tengas allá, pero la entrega intelectual conduce a una actitud humilde, a un reconocimiento de la capacidad mayor o menor de tu prójimo, a un respeto por la persona que está junto a ti. Cuando entregas tu inteligencia a Dios, respetas al que está junto a ti. No importa si apenas tiene para vestirse y tú tienes un poco más. No puedes mirar por encima del hombro a nadie, a no ser porque lo estás viendo para irlo a levantar. Cuando entregas tu intelecto a Dios, no tiene nada que ver qué tanto sabes, sino tienes mucho que ver qué tanto vives lo que dices que crees. Esa es la entrega intelectual. Y la otra entrega, estoy yendo al revés de cómo está aquí, es la entrega de tu alma, o sea, la entrega emocional. Somos seres emotivos, pregunten a cualquier psicólogo y les va a decir que somos amor, gozo, paz, tristeza, compasión, enojo, desilusión, entusiasmo, regocijo, odio, rencor. Y cuando yo leo la lista de las obras de la carne, de las cuales Pablo habla ya en Gálatas capítulo 5, versículo 16, todo está relacionado con las emociones. Y las emociones me conducen a un determinado tipo de comportamiento. Yo me enojo con alguien, se nota en mi comportamiento, aunque yo diga que no estoy enojado. Yo tengo algo en contra de alguien, se nota en mi comportamiento. Aún por muy diplomático que sea, a veces solamente es mirar bien a la persona y verle en algún momento un temblorcillo o algo así, y uno se da cuenta. Cuando le has entregado a Dios tus emociones, estás luchando todos los días con eso. Lo que hizo el hermano, lo que hizo esta persona, me ofendió. ¿Qué tengo que hacer? Entrega tu emoción a Dios. Entrega tu emoción a Dios, ríndete a Él. No permitas también que diga, bueno, yo no creo que estoy convertido porque yo no caí al suelo, pero aquel que convirtió lloraba y gritaba y estaba allá. Tuvo otras emociones. No supedites el conocimiento de Dios a las emociones, sino entrega tus emociones al Señor. Si el Señor te toca el corazón en un momento dado, te toca el alma en un momento dado y te vienen las lágrimas cuando estás cantando y estás levantando las manos, aleluya.
Porque tus emociones le pertenecen a Él. Que puede ser que todos estén muy conmovidos, pero tú seas la persona que esté menos conmovida. Y puedes entonces dirigir una oración sensata para tranquilidad de los que están intranquilos. Es porque Dios tiene control sobre tus emociones. Y no supeditar. Me acuerdo bien, en una ocasión allá en Costa Rica, cuando terminé de predicar, viene una hermana y me dice, hermano pastor, hoy fue el peor día de mi vida. ¿Por qué? Porque su predicación no me bendijo para nada. Yo sentí que me quitaron todo. Y yo digo, después yo analicé y dije, Señor, hay algo de mí que no te he entregado. Porque yo no vine a entretener a esa persona. Vine a glorificarte a ti y a decir lo que tú me dijiste a mí. Y el Señor me enseñó otra cosa allí. Que las emociones tuyas no deben de controlarte en cuanto a cómo te sientes con respecto a otro. Si tú dices, es porque allí no me siento bien, no es culpa de los que están aquí en el frente, es culpa tuya. Porque tú eres el que se debe de incorporar. Tú eres el que debe de someter tus emociones a Dios. Y no debes de esperar que otros te produzcan esas emociones. ¿Me explico? No debes esperar que nada te produzca esas emociones. Deja que sea el Espíritu Santo que se mueva. Si lloras y empiezas a decir algo y todo, está bien si el Espíritu Santo te mueve. Puede ser recatado. Si te empieza a decir, tengo ganas de hablar en lenguas. Yo no me opongo a eso. Pero Pablo dice, para que no intranquilices a los que no te van a entender, vete a un cuartito y allí habla todo lo que quieras. Lo dice Pablo. A una persona me dijo así cuando estábamos en oración, pastor, hermano, vayas a ese cuartito. Se fue a ese cuartito y no volvió a la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque quería usar sus emociones para decir, yo soy muy espiritual. ¿A quién engañas? Podrás engañar a toda la iglesia, pero a Él, que le perteneces, jamás. Por eso entrégale tus emociones a Dios y obedécelo. Ve cómo Pablo nos dice que debemos de controlar nuestras emociones. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, todo se refiere a las emociones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todo se refiere a las emociones. Y cuando llega la fe, llega de último porque dice, ya se están manejando las emociones, ahora tienes que pensar en ello. Tienes que llegar a ello. Las emociones nos hacen sentirnos a veces inseguros, despreciados, amados, respetados, seguros, aceptados. Pero las emociones pueden ser engañosas. Puedes sentirse inseguro en el lugar más seguro del mundo. Todo depende de en quién estás confiando. Les voy a decir una ilustración. La leí hace poco. Dice que un niño iba en un avión y había una señora junto a él. Pero en eso el avión entra y en unas sacudidas tremendas y se empieza a mover el avión, se caen las cosas esas para respirar, se abren algunas de esos maleteros, ¿verdad? Caen algunas cosas. La señora toda asustada ve al niño y el niño con sus lápices dibujando. Entonces la señora desesperada le dice, pero niño, ¿no te da miedo lo que está pasando? Y le dice, no me da miedo. ¿Y por qué no te da miedo? Estamos en el lugar más inseguro del mundo. No me da miedo porque mi papá es el piloto. Y muchas veces nosotros nos olvidamos quién es el piloto de toda nuestra vida. Así que a pesar de los sacudones, si Él quiere se cae el avión y si no, nos saca de ello. Estamos sometidos a Él cuando nuestras emociones están sometidas a Él. Lo otro, entrega del corazón, o sea, entrega tu voluntad. En el corazón de aquellos tiempos, ya lo decía, estaba la voluntad. Hoy reside en las decisiones que tomamos, nuestra voluntad. Cuando el Señor dice que lo ames de todo tu corazón, quiere decir que tú le estés cediendo toda tu voluntad. Cuando dice que le ames de toda tu alma, que le estés cediendo todas tus emociones. Cuando dice que le ames de toda tu mente, que le estés cediendo tu intelectualidad.
Pero hay una cosa muy importante allá y es esa palabra todo. En el griego es una palabra que hay como 3 palabras diferentes para decir todo. Eso me hizo estudiar esa palabrita, holos es la palabra que utilizan en el griego. Resulta que es un todo donde no se permite división ninguna. Quiere decir que si le voy a entregar mi voluntad a Dios, yo no le puedo entregar una parte de ello. Que si le voy a entregar mi inteligencia, no le puedo entregar una parte de ella. Por eso dice todo, sin división. Por eso en otras partes dice que no podemos servir a 2 señores. ¿Qué es lo que se está diciendo cuando se habla sin división? Lealtad. Amarás a Dios con todo tu corazón, es decir, lealmente, con toda tu alma, lealmente, con todo tu corazón, lealmente, con toda tu mente, lealmente. Y eso es lo que nos hace saber ser fieles. Porque si tú eres fiel a tu iglesia, eres fiel a tus hermanos, eres fiel a tu esposa, es el mejor testimonio que tienes para decir que le eres fiel a Dios. Porque todo se refleja horizontalmente de nuestra relación vertical. Y nosotros dice que debemos de entregarle a Dios nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra inteligencia. Y entonces vamos a conocer realmente lo que es el amor de Dios. Me atrevo a pensar, no sé hasta si deba de decirlo, me atrevo a pensar como lo hace Juan en su primera carta, que si no he hecho de veras una decisión completa en mi entrega al Señor, soy un cristiano carnal. Puedo tener a Cristo en mi vida. Y según 1 Corintios 3:15, todas las cosas de mi vida van a ser probadas por fuego y pueden desaparecer, pero aún así voy a ser salvo. Y es ahí donde entra esto. Vean, antes estaba así. Así era mi vida antes de conocer a Cristo. Cuando yo conocí a Cristo, envió al Espíritu Santo a morar en mí. Y me cambió. Ahora dígame usted, ¿cómo se llama lo que hay en este vaso? Ajá, agua. ¿Cómo se llama lo que hay en este vaso? Té. ¿Por qué? Porque le puse el té. Ahora, usted puede volver, lo voy a sacar esto. Puede volver esto a esto. Puede hacerlo. Habría que hacer un montón de entuertos químicos para hacerlo. Pero usted no sabe nada de eso. Puede hacerlo. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, cuando tú te entregas totalmente a Dios, cuando le das tu voluntad, cuando le das tu inteligencia, cuando le das tu mente, tu corazón y tu alma, tus emociones, cuando se lo das, Él transforma tu vida. Dejas de ser lo que antes eras. Y nada te va a hacer volver a ser lo que antes eras. Nada. Ese es lo que nosotros creemos. La salvación no se pierde. No se pierde. Aquí está. Es un experimento sencillo. Pero para que nosotros entendamos, ya no puedo volver esto a esto cuando yo tengo una entrega total a Dios. La pregunta mía ahora es, ¿cuál es la entrega que tú tienes? Por eso quiero yo recalcar esos 5 puntos de este fin de semana, de este domingo. Hay uno que todavía me llega bien hondo en el corazón. Resuelvo seguir a Cristo todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23? Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. ¿Qué es lo que qué es lo que yo estoy haciendo? Es mi pregunta de todas las mañanas. ¿Cómo va a ser mi día hoy, Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo hoy? Pero yo tengo que someterme a Él y no someterlo a Él a mí. Pastor.